al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, que abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. En este sermón del monte no voy a repetir lo mismo que hice la semana pasada, pero en este sermón del monte no solamente el Señor anunciaba que el reino se había acercado y que era necesario arrepentirse para poder entrar en él, sino que Él también presenta lo que caracteriza a este reino y lo que debe caracterizar a cada uno de aquellos que pertenecen a este reino. O sea, en cierta manera, la presencia misma del Señor Jesús en medio de Israel era que el reino de los cielos, el Rey de los cielos, se había acercado. Era la misma persona del Señor Jesús el que estaba en medio de su pueblo. Y el Señor en cierta manera está hablando a través del Sermón del Monte de lo que caracteriza a este reino y del carácter que deberán tener aquellos que serán herederos de este reino. Uno podría decir, más bien el Señor está hablando de lo que será cuando Él venga a reinar durante el milenio, de lo que involucra a Israel. En cierta manera sí, pero también es el carácter que debemos tener nosotros hoy como iglesia en el tiempo de su ausencia en el mundo. Las cosas que deben caracterizarnos a nosotros, en cierta manera, el Señor acá en el Sermón del Monte las enumeró. Por eso bienaventurado es el carácter de una persona, como decíamos el martes pasado, que recibe bendición de Dios. Es una persona de vida, es una persona dichosa, es una persona feliz. El martes pasado habíamos visto en Apocalipsis, ¿no?, en el libro del fin, justamente esas 7 veces que aparece la palabra bienaventurada. Pero hoy no lo vamos a ver de vuelta, porque ya lo vimos. En el Sermón del Monte, en este capítulo 5 de Mateo, el Señor comienza por designar los caracteres de aquellos a los cuales Él llama bienaventurados, o sea, bendecidos por Dios. Y qué hermoso poder ser bendecidos por Dios. Es una de las dichas más grandes que tiene el hombre, el de ser bendito por Dios. El mundo de seguro jamás nos llamaría con este nombre. Por eso de ahí lo que dice Jesús en Juan capítulo 17, versículo 6, con respecto a la iglesia, ¿no? Juan 17, 16. Él dijo de los cristianos, de los hermanos, Él pudo decir, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
la iglesia somos nosotros. Uno diría, pero si nosotros vivimos en el mundo, estamos en el mundo, sí, pero no somos más del mundo. Ya fuimos santificados. Hoy a la mañana, creo, o ayer a la radio llegó una pregunta sobre lo que significa ser ungido. Y ser ungido es eso. Cuando antiguamente se ungían a los sacerdotes, a los reyes, se los ungía, Dios mandaba por medio de algún profeta ungir a tal o cual persona con el propósito de santificar. Era una forma de santificación, de separación, de consagración. Así nosotros, desde el momento que aceptamos a Cristo, hemos sido santificados, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, para que sepamos que ya no pertenecemos más al mundo. Por eso dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. En Lucas capítulo 6, versículo 26, Lucas 6, 26, justamente hay una de las claras consecuencias del hecho de ser cristianos. Esta es la contrapartida, ¿no? Uno de los termómetros que marcan nuestra espiritualidad. Jesús, entre todos los ayes, Él dice, ay de vosotros. Cuidado que le está diciendo a los discípulos esto, ¿eh? Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, si uno es agradable a los hombres, generalmente se pone al juicio de Dios. Porque el hecho de ser representantes de Dios, el hecho de guardar el carácter que Dios espera de cada uno de aquellos que le pertenecen, nos lleva justamente a recibir el rechazo del mundo. Por eso, como uno es agradable a los hombres, se pone al juicio de Dios. Pero vamos a volver a Mateo y vamos a tratar de ir viendo cada una de estos puntos en el cual el Señor se detiene, que son tan interesantes. Comienza diciendo en el versículo, voy a leer de vuelta el 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Esta era una de las principales formas en que el Señor Jesús predicaba. Dentro de sus predicaciones estaba la enseñanza. Él continuamente enseñaba. Y en este caso el carácter de los que son herederos del reino de los cielos. Dice, bienaventurados, escuchen bien, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Repito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces creen que esa palabra pobre se refiere a la pobreza económica, a la pobreza material. Y no pasa por la pobreza económica, no pasa por la pobreza material, sino más bien esa pobreza es en espíritu. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, estas personas son aquellos que creen a Dios y que lo creen con la sencillez de los niños, porque han confiado completamente en Dios. Una persona pobre en espíritu es una persona que siente la indefección, o sea, no sé si estoy expresándome bien, es aquella persona que se siente totalmente indefensa en medio del mundo en el que vive. Es aquella persona que no puede vivir sin haberse confiado enteramente a Dios. Es una persona que no se siente fuerte para poder enfrentar al mundo en el que vive. Es una persona que depende total y completamente de Dios.
Es una persona que para toda su vida necesita de Dios, que es totalmente consciente de su indefección. Por eso son aquellos que creen a Dios también y que se confían a Él como un niño se confía en los brazos de un padre. Son esas personas que no razonan, que no hacen valer su inteligencia para discutir lo que Dios ha dicho también. O sea que todo lo que Dios dice, ellos lo toman con la fe de un niño y lo creen plenamente en sus corazones. Y ellos creen y ellos poseen, dice la palabra, el reino. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos ya es el reino de los cielos. O sea, ya empiezan a disfrutar del reino desde el momento que se confían a Dios. No es que tienen que esperar, ya el reinado de Dios se manifiesta en su corazón. Por eso es importante, por eso la humildad caracteriza al pobre. Porque el pobre necesita siempre, el humilde necesita siempre. Pero en este caso, la característica de estos es su necesidad de Dios. Qué lindo es ser consciente de nuestra necesidad de Dios. Eso nos lleva a no tener confianza en nosotros mismos, a continuamente depender de Él. Ser conscientes de que nos enfrentamos a un mundo en donde todo nos es contrario, a donde no podemos dar un solo paso sin depender de Dios. Porque en donde nos creemos fuertes es donde comienza el fracaso. Por eso dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, pero tenemos que ser conscientes de esa debilidad, de esa pobreza. Por eso esta bienaventuranza y este carácter de estos pobres en espíritu es lo contrario a los hombres de hoy en día. El hombre de hoy en día no necesita de Dios. El hombre de hoy en día no quiere saber nada de Dios. El hombre de hoy en día cree que es suficientemente fuerte para poder enfrentar a la vida. En cambio, el cristiano no. El que tiene conocimiento de Dios sabe que en cuanto queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad, es cuando viene el fracaso. Por eso el pobre en espíritu, el bendecido por Dios, el bienaventurado es aquel que es plenamente consciente de la necesidad que tiene de Dios. Por eso el Señor, vamos a leer unos versículos muy conocidos, pero que nos van a acompañar, nos van a ayudar para tener un concepto más claro. Mateo 11:25, 3 versículos en Mateo. Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. O sea, toda su revelación, todo lo que lees, dice, escondiste estas cosas, sus planes y propósitos, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí está el carácter, de los pobres en espíritu. Son esos que frente al poder de Dios no se ponen a razonar, ni a poner preconceptos, ni a prejuzgar. Ellos directamente se rigen. Por eso es el carácter de un niño, el que toma este bienaventurado. Porque un niño es una persona que depende enteramente todo de su padre. Enteramente. ¿Qué puede hacer un niñito solito frente? Imagínense a ustedes a un niñito. A veces yo vengo por la calle, ¿no? O andando por la calle y uno ve a los niñitos solitos en la calle y ve a esos niñitos totalmente desprotegidos frente a todos los peligros. Bueno, así es el hombre cuando no está con Dios. Por eso nosotros tenemos que ser como esos niñitos, pero conscientes de la necesidad que tenemos en nuestro Padre. Y eso nos va a llevar a tener una comunión más íntima con Dios. Hay otro versículo en Mateo 18:3. Y dijo el Señor,
cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, escuchen, en el reino de los cielos. Qué notable el carácter que él espera. El carácter de que seamos conscientes, nuevamente, como dije hoy, de la indefección. Yo saqué una frase de un hermano, me saqué una cuarta frase de un hermano, y él dice, hay de los la bienaventuranza, dice, del que es consciente de su propia y total indefección y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino de los cielos. Porque no se olvide que lo que Dios espera de nosotros es la obediencia, que es lo que todo padre espera de un niño. Y lo que me hace poder llegar a esa obediencia que Dios espera de nosotros es el ser plenamente consciente de nuestra indefección, de lo indefensos que somos frente a todo el mundo que nos rodea. Por eso el Señor toma el ejemplo de Israel cuando lo envía al desierto y dice que ellos estaban en un desierto espantoso y terrible, rodeado de escorpiones y serpientes. Y ese es el mundo. Nosotros vivimos en un mundo peligrosísimo, hermano, pero peligrosísimo, a donde nosotros vivimos en las tinieblas y somos como esas luminares, esas lucecitas que brillan en el mundo donde todo es tiniebla y donde todo es gobernado por Satanás. Dios nos deja en ese lugar justamente para que, por eso después del sermón del monte de la bienaventuranza, el Señor enseguida dice, vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Un versículo más, Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, escuchen, porque de los tales es el reino de los cielos. No se olviden que la cuestión de niños es frente a toda la grandeza y el poder de Dios. ¿Nosotros qué podemos hacer frente a él? Nada, tenemos que ser como niños y dejar que el Señor sea quien nos ampare, quien nos obligue. También es interesante ver lo que dice allá en Lucas capítulo 6, versículo 17 al 20. Lucas capítulo 6. Yo voy a leer unos versículos antes, del 17 al 20. Dice, y descendió con ellos, con los discípulos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos el Señor hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro, ya, no mañana, porque vuestro, dice, es el reino de Dios. Vuestro, bienaventurados vosotros los pobres. Claro, en Mateo 5 el Señor le habla en general a todos, pero acá no. Acá en Lucas le habla en especial a sus discípulos. ¿Saben lo que les quiere decir el Señor? Que la pobreza de ellos era su gloria. Eso es lo que le está diciendo. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestra pobreza será vuestra gloria. Será vuestra gloria. En Juan capítulo 15,
versículo 19, Juan capítulo 15, versículo 19, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice, por eso el mundo os aborrece. O sea, el hecho de identificarnos con un Cristo que hoy está en la gloria, nos lleva primero a identificarnos con un Cristo que en el mundo fue rechazado, que en el mundo encontró una cruz, que en el mundo encontró un desprecio. Bueno, nosotros al identificarnos con un Cristo despreciado, también sentiremos el mismo aborrecimiento por parte del mundo que sufrió el Señor. Pero Él dice: quédense tranquilos, porque vuestra pobreza es vuestra gloria. La pobreza y el sufrimiento que hoy pasamos tendrán como herencia la gloria. Por eso los que se unen hoy en su humillación, mañana se unirán en su gloria. Por eso es importante el versículo que leímos al principio: ay de vosotros cuando todos hablen bien. Porque el hecho de identificarnos con Cristo, el hecho de estar llenos de Cristo, el hecho de ser esos bienaventurados, nos llevará siempre a reflejar su luz, su sal. Nosotros somos sal y luz. Entonces eso mismo nos lleva a transformarnos lamentablemente en enemigos del mundo, porque no es que nosotros somos enemigos, sino el mundo se transforma en enemigo de nosotros, por la misma posición que el Señor nos dio. Y eso nos lleva a sufrir la pobreza en muchos aspectos. Pero Él dice: bueno, los que hoy se unen en esa pobreza mañana recibirán la gloria, los que hoy se unen en su humillación mañana se unirán en su gloria. Por eso en 2 Corintios 8:9, no lo busquen porque es un versículo muy conocido, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hay un versículo que el domingo quería compartir con ustedes y ahora me viene a la memoria y no lo leí. Está en Sofonías, capítulo 3. Sofonías, o sea, viene Malaquías, Zacarías, volviendo para adelante, ¿no? Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías. Capítulo 3. Está bien que yo voy a salirme un poco del contexto, ¿no? Pero quiero leer esto. A mí me tocó mucho el otro día cuando leía esta parte de las Escrituras. Y dice, acá está hablando del juicio al que se pondrá el hombre por su orgullo, que es lo contrario a la humildad. Versículo 8 dice: por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, es juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo, dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva el reino de los cielos sobre la tierra, ¿no? De común consentimiento. Versículo 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré, escuchen, en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová.
no es solo en ese momento, ¿no? Cuando uno, sino en todo momento, porque el hecho del carácter que Dios espera que tenga los suyos es ese, que seamos plenamente conscientes de nuestra continua y constante necesidad que tenemos de Dios. Por eso, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Juan capítulo 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud, dice, tomamos todo gracia sobre gracia. Esa es la riqueza, para que vosotros fueseis enriquecidos. Él dice que de su plenitud, él dice que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿De qué enriquecidos? De la plenitud de lo que Él es. Ahí está nuestra riqueza. Nuestra riqueza no está en lo que el mundo nos ofrece. Nuestra riqueza es en que Dios, siendo aquel que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ha decidido en ese misterio de la piedad relacionarse con nosotros. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En ese hombre, Cristo Jesús, está toda la plenitud de la divinidad. Y nosotros de Él, de ese hombre, tomamos gracia sobre gracia, de la plenitud de lo que Él es, nos enriquecemos. Por eso cada día necesitamos conocer cada vez más y más profundamente a Cristo para que de esa plenitud. Por eso Él decía, yo soy el pan que desciende del cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Cristo es nuestra verdadera comida, la que verdaderamente nos alimenta, nos fortalece, nos da la fuerza para seguir luchando. En Él está todo lo que nosotros podemos verdaderamente necesitar. Él es el alimento eterno, el nuestro. Yo soy el pan, dijo Jesús, que desciende del cielo, porque de su plenitud, dice Juan 16, tomamos todos gracia sobre gracia. No olvidemos lo que Jesús dijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que le pertenece a Cristo y nosotros somos herederos. El versículo 3, no se olviden que dice, bienaventurados, volvemos a Mateo, capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No solo en el futuro seremos los herederos del reino de los cielos, sino que ya ahora en el presente tenemos que aprender a disfrutar de ese reino de los cielos. Creo que lo que hoy podemos disfrutar y lo que sí disfrutaríamos los cristianos del reinado de Cristo en nuestro corazón. Desde hoy, no se olviden que Pablo dice, a vosotros que estabas muertos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya desde ahora nosotros por la fe ocupamos esos lugares celestiales. Por eso tenemos que aprender a disfrutar de lo que Dios nos ofrece. A veces parece que los cristianos queremos vivir toda la vida en un sufrimiento, en un dolor, en una tristeza, en una angustia. Y no es así. Tenemos que vivir en una continua alegría y un gozo, pero no de lo que el mundo nos ofrece, sino porque ya desde hoy somos ciudadanos celestiales. Ya desde hoy estamos sentados en esos lugares celestiales. Así como Cristo hizo su obra y el Padre le dijo, leíamos el domingo, ven a mi diestra y siéntate, ven y siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por detrás de tus pies. Y también leemos en otra parte que Él es nuestra ancla, porque nuestra ancla está, o sea, nuestra alma está anclada en el cielo, porque Cristo entró por nosotros. Nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne, de su hueso. Por eso el Señor cuando dice, y si me fuere os volveré y tomaré a mí mismo. ¿Por qué os tomaré a mí mismo? Porque nosotros ya somos parte de Él. Ya somos Él. Él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. Es un misterio que la gente del mundo se burla, pero nosotros no, porque ¿quién lo dice? Nosotros como niños tenemos que creerlo y entenderlo, que ya somos de Él. Él dice que Él ya está sentado por nosotros en el cielo.
Y él dice que nosotros ya desde hoy estamos sentados en los lugares celestiales. Y ahí está que nosotros tenemos que aprender a disfrutar de esa herencia que nos espera mañana en los cielos. Pero que Él quiere que ya la disfrutemos desde ahora. Nosotros ya somos los herederos. Pero claro, para poder disfrutar desde hoy de esa herencia, tenemos que tomar este carácter de esos pobres, de esas personas que como niños dependen, confían, se entregan completamente a su Padre. Porque de ellos es el reino de los cielos. No solo en el futuro, sino desde ahora lo gozan. Por eso qué importante es el carácter de aquellos que serán herederos del reino. Vamos al versículo 4, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me voy a apurar un poquito porque el tiempo ya queda poquito. Bienaventurados los que lloran. Para el mundo jamás esto podría ser una bienaventuranza, porque generalmente los que lloran son los que sufren dolor, son los que sufren penas, son los que están pasando por angustias. Y la gente se cree más bienaventurada a reírse, pero acá la Biblia dice lo contrario. Dice, bienaventurados los que lloran, o sea, que uno de los caracteres también de aquellos herederos del reino es que hoy lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos ya dice, no dice ya, sino dice recibirán, no hoy. No hoy, recibirán, dice, consolación. Entonces, hoy el cristiano, hermanos, no diría, ¿por qué dice bienaventurados los que lloran? Y porque hoy el cristiano no puede sino llorar, viendo la ruina en la que está el mundo sumergido, que es el fruto, es el resultado de la obra del diablo, del pecado. Y los cristianos no podemos otra cosa más que también llorar, viendo cómo el mundo rechaza el amor de Dios. No podemos deleitarnos al ver el mundo como está. No podemos deleitarnos porque le predicamos a un vecino y rechaza y decimos, bueno, no, hermano, frente al rechazo de la gente del amor de Dios, frente a la condición y situación en la que se encuentra una persona que es condenada, porque nosotros sabemos perfectamente, vemos con toda claridad el futuro que le depara a aquellos que hoy rechazan el amor de Dios. Y frente a esa situación no podemos alegrarnos, no podemos gozarnos, no podemos decirnos, bueno, yo soy salvo, que a vos te parta el rayo. No, frente a esa situación, uno tiene que sentir el quebranto en su corazón. Uno tiene que sentir el dolor en el corazón. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, Jesús en 2 oportunidades, dicen las Escrituras, lloró. Como se acuerdan cuando hablaba Jaime en su predicación, que yo estuve repitiendo estos días, que él decía que el Señor tuvo hambre, que el Señor tuvo sueño, que el Señor estuvo cansado, que el Señor estuvo angustiado, que el Señor lloró como se angustia, se cansa, sufre un hombre, porque él era un perfecto hombre igual que nosotros. Por eso él puede compadecerse, porque él pasó por los mismos sufrimientos y dolores y angustias que pasamos nosotros. Pero era el Hijo de Dios. Él era Dios mismo. Pero a pesar de ser Dios mismo, fíjense hasta dónde él se compadeció cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, sabiendo que él lo iba a resucitar, si él lo iba a resucitar. Él en unos pocos momentos, Lázaro iba a salir triunfante de esa tumba, de esa muerte. Pero sin embargo, frente a esa situación en la que se encuentra el hombre, bajo el poder del pecado, Jesús no pudo hacer otra cosa más que llorar. Lloró. Dice que él se conmovió profundamente en su espíritu. ¿Y qué sentimos nosotros frente a la condición en la que se encuentran los hombres perdidos en Dios?
¿Qué experimentamos cuando sabemos que alguien muere sin Cristo? Otra de las... ¿quieren leerlo eso? Vayan a Juan. Porque siempre lo mejor es que la misma palabra sea, ¿no? En Juan 11, 33, dice, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, ¿no? A María, también llorando, se estremeció en espíritu, dice, y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y es interesante la apreciación de los judíos. Dice, y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amamos. Y es verdad, cuánto ama el Señor. Pero no solo a Lázaro, sino dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y otra de las veces que Jesús lloró fue cuando la tumba de Lázaro representa la humanidad. Y luego lloró frente a las puertas de ¿qué? De Jerusalén. Porque es su ciudad, su pueblo amado. Él ama a Israel como su pueblo y al mundo, ¿no? Pero no deja de ver la realidad en la que se encuentra el hombre sin Dios. Jerusalén se había transformado de ser la ciudad bendita, bienaventurada entre todas las ciudades y reinos del mundo, pasó a ser una ciudad asesina. Y Jesús no pudo otra cosa más que expresar su profundo dolor. Por eso, bienaventurados los que lloran. Pero los que hoy lloran, hermanos, mañana en la gloria o en el reino recibirán consolación. Pues nosotros también lloramos, pasamos por muchas angustias. Pero mañana, dice el Señor, esos que lloran son bienaventurados, porque mañana recibirán consolación. Vamos al siguiente pasaje de Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y este versículo me gusta muchísimo, porque vivimos en un mundo violento, total y completamente caracterizado por la violencia. La violencia se vive en todos lados, en la misma medios publicitarios, en los mismos medios de comunicación, se vive en la familia, se vive en el trabajo, se vive en todos los órdenes. Hoy veía el noticiero, hoy me sorprendí porque creo que este fin de semana mataron a 9 mujeres, fueron asesinadas por como es femicidio, ¿no? 9 mujeres. Y en el noticiero mostraban el caso de una chica como era golpeada, justo el vecino, en vez de ir y defenderla, no la filmaba, porque se encantó de filmar. Parece que la gente disfruta de eso, ¿no? Y filma. Entonces después sacan a la luz y se mira, y bueno, y así parece como que se alimenta no sé cómo esa morbosidad del hombre, ¿no? Es una forma de alimentar la morbosidad. Y qué violencia que se vive hoy en el mundo. Bueno, aquel reino del cual nosotros seremos herederos estará caracterizado, ¿saben por qué? Por la mansedumbre, por lo manso. Por eso dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Viviremos en lo más hermoso, en toda esa mansedumbre. Al manso lo caracteriza siempre, ¿saben qué? La paciencia. Los mansos son bienaventurados por su mansedumbre de carácter, porque son aquellos que no insisten en sus derechos al ver el estado del mundo.
esa es la característica del hombre. Ustedes saben quién era un manso por excelencia. ¿Quién era? Moisés. Pero cuidado con esto, porque a veces creen que los mansos nunca se sulfuran como un volcán. Macano, cuando Moisés se enojaba, no era. Pero ¿saben qué? Yo tengo una frase también acá que me pareció muy buena de los mansos. Escuchen esto. En cuanto al versículo anterior, que leíamos bienaventurados los que lloran, escuchen esta frase. La bienaventuranza de la persona, escuchen, como Dios ve, la bienaventuranza de la persona que tiene el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo. Esa es una persona que llora. ¿Y saben a quién también se refiere, que me olvidé de decirlo? A la persona que llora por su propio pecado. Por su propio pecado. Porque a veces, lamentablemente, el pecado nos esclaviza de tal manera que la persona llora por su propio pecado. Y Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque son conscientes de su propio pecado. Entonces recibirán consolación. Y también porque en su dolor encontrará el gozo del Señor. Pero que, fíjense, que el sufrimiento del mundo le lleva al verdadero creyente a tener el corazón destrozado, a llorar por ese sufrimiento. Y dice que ellos recibirán consolación. Del manso, escuchen esta frase. La bienaventuranza del que se indigna, porque no es un manso que no se indigna, no es un manso que a veces no se enoja, porque el Señor era el manso por excelencia, más que Moisés. Sin embargo, el Señor en su momento, ¿qué pasó? Se enojó, pero se enojó ¿con qué? Con justa causa. Entonces esta frase dice así: bienaventurado el que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa debida. Y no al contrario, no por cualquier cosa. Y que tiene bajo control todos sus impulsos. ¿Por qué? Y porque él mismo está bajo el control de Dios. O sea que todo instinto, impulso y pasión está bajo el control. Y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad. Porque tal persona es soberana entre los seres humanos. O sea, es una persona bienaventurada. Un manso es una persona consciente también de sus propias debilidades. Es una persona que tiene un total control sobre todos sus impulsos. Una persona que tiene dominio propio. Una persona que está caracterizada por la paciencia. Pero frente a las cosas verdaderamente que tiene que indignarse, se indigna. Siguiente versículo. Bienaventurados los mansos, leíamos. Bueno, no me queda tiempo, si no leíamos un versículo. Bienaventurados los misericordiosos, este es muy lindo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Saben que yo empezaría por el final. ¿Cuántos, todos de nosotros, necesitamos alcanzar misericordia por nuestras miserias, ¿no? ¿Cuántas miserias todavía hay en cada uno de nosotros que traemos arrastrando de nuestra antigua naturaleza del mundo? ¿Y cuánto frente a esas miserias necesitamos el corazón de Dios? Porque la misericordia es esa. Frente a la miseria del mundo, Dios tiene corazón, Dios tiene amor. Dios no se fija en la miseria del hombre y pasa por alto, sino se detiene en esa misericordia con amor. Por eso me encantó la frase esta también de este hermano, que dice sobre la misericordia, dice: la bienaventuranza, escuchen qué hermoso esto, del que anhela una integridad. No, me estoy equivocando, el 7 era. El 7, sí. Dice:
bienaventurado el que se pone a tal punto en el lugar de los demás. Escuchen bien, bienaventurado el que se pone a tal punto en el lugar de los demás que puede ver, pensar y sentir con su corazón la miseria de los demás. Eso Dios espera de nosotros. Que bienaventurados los misericordiosos, está diciendo, cuidado. O sea que Dios está esperando que nosotros seamos misericordiosos. Porque nosotros también alcanzamos misericordia. Y tenemos que seguir alcanzando misericordia todos los días de nuestra vida. Y Dios está esperando que con ese mismo amor y misericordia, porque Él obró con nosotros obremos frente a las miserias de los demás. Y la miseria puede ser que vive una persona, puede ser lo que vive una prostituta, puede ser el que vive un drogadicto, puede que vive un borracho o un avaro o un codicioso. Y no que la codicia, la avaricia, la prostitución, la perversión, los vicios, la vida de pecado que viven los demás sea un motivo para que nosotros los despreciemos, sino al contrario. Por eso los judíos no soportaban a Jesús, porque Él era misericordioso y frente a la prostitución, a la inmundicia, al pecado de los demás, el Señor sufría, se sentaba con los pecadores. Él buscaba la sanidad, buscaba alcanzar a los demás en su miseria con su corazón. Pero no para él meterse en esa misma miseria, sino para libertarlo de la miseria en que el pecado pone al hombre. Porque lo que lleva al hombre a vivir la miseria es el pecado. Y hasta dónde nosotros estamos dispuestos a sentir en nuestro corazón y a vivir la miseria de los demás. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Como la parábola del buen samaritano, ¿no? A donde dice que el levita y el sacerdote pasaron de largo y ahí estaba ese necesitado. La miseria en la que él estaba llevó al buen samaritano a identificarse con él, a que su dolor sea su dolor, a que su pena sea su pena. Por eso es tan importante lo que dice Santiago con respecto a la fe, que la fe sin obras es muerta. Él dice, muéstrame tu fe. ¿Cómo se muestra? Por las obras. Por eso es tan importante también el dicho de Juan, cuando dice que el amor no tiene que ser de palabra nada más, no tiene que ser demostrado por los hechos. Por eso es tan importante, como dice acá este hermano, el bienaventurado es aquel que se pone a tal punto en el lugar de los miserables, en el lugar de los demás, que puede ver, pensar y sentir con su corazón la miseria de los demás. Y ahí aprenderá a saber qué es lo que Dios ha hecho en Jesucristo por nosotros. O sea, yo me salté uno, por eso me mareé. Bueno, volvamos al 6. Claro, yo me salté. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya termino enseguida. En el mundo, hermanos, hoy no hay justicia. Pero estos hombres que los caracterizan, que deberán tener ese carácter en ese reino, dice, en el mundo no hay justicia, pero estos tienen hambre y sed, escuchen, de lo que es justo. De lo que es justo. Y un día, dice la Biblia, serán saciados. ¿Cuándo? Y cuando Cristo reine. Porque el reinado del Señor, hermanos, será el reinado de la justicia. El reinado. Hay una gran diferencia. Miren, lean 2 versículos, Mateo 5. Del milenio y de los cielos nuevos y la tierra nueva. No se olviden que en el milenio mucha gente deberá que convertirse en el milenio. Pero en el milenio reinará la justicia, dice. En el capítulo 5 de Romanos 20,
Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Escuchen, para así como el pecado reinó para muerte, porque hoy el pecado sigue reinando para muerte, por así decirlo, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. O sea, hoy estamos en el siglo de la gracia, ¿no? Pero muy pronto, cuando comience el milenio, dice, la justicia reinará. Así también la gracia reine por la justicia. Mañana la justicia durante el milenio reinará. Los que tienen hambre y sed de justicia, ahí la vivirán. Ahí serán saciados, porque la justicia reinará. Será el tiempo, pero si tiene que reinar la justicia, es porque cuando un rey reina es porque tiene súbditos sobre quienes reina. Y justamente la justicia será el estandarte que estará por alto en el milenio. Pero es muy distinto a lo que sucederá cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Vayan a segunda de Pedro 3. En ese tiempo, cuando ya la muerte sea destruida, ya cuando no habrá más muerte, cuando ya los cielos y la tierra serán uno, Pedro dice, pero nosotros 3:3 esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales ya no reina la justicia, sino que dice, mora la justicia. Mora. Ya la justicia será parte de la vida. Ya no habrá una necesidad de tener que reinar imponiendo, ¿no?, las leyes de ese reino, sino ya la justicia será parte de la vida. Ya todo será todo será justo. El cielo y la tierra serán una. Ahí se cumplirán los propósitos de Dios. Parece una cosa media extraña, ¿no? El cielo y la tierra, uno. Pero así serán los cielos nuevos. Se cumplirá el sueño de Jacob, cuando él veía una escalera que se unía el cielo con la tierra. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bueno, los misericordiosos son aquellos que actúan conforme también a los principios de Dios. ¿Quieren un versículo para los misericordiosos para anotar? Juan 21. Juan 21. Primera de Juan 21, perdón. No, Judas 21. Disculpen. Judas 21, muy lindo este versículo. Judas 21. Dice, voy a leer del 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Bueno, ya termino, 2 minutos más, 2 minutos. Bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios. Creo que este es uno de los más hermosos de todos. Esa palabra verán a Dios quiere decir tendrán esa íntima comunión, no desde ahora, sino mañana en el cielo. No se olviden que el hecho de tener parte con Jesús mañana, de la cercanía en los cielos que tendremos con Él, depende todo de nuestro testimonio y nuestra obediencia de hoy. No tiene nada que ver con la salvación esto, es el lazo de la comunión que se puede romper por el pecado. Por eso el corazón limpio es aquel que tiene motivos puros, que proceden de Dios. Son aquellos que
ese deseo por conservarse en la pureza, en la santidad, porque desde lo profundo de su corazón, sus deseos, sus pensamientos, todo lo que motiva su vida está motivado por la santidad, por la pureza, por la comunión. Es aquel en quien la luz, escuchen bien, la luz juzga constantemente los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos y toda la injusticia del hombre. Entonces la luz de la palabra está juzgando continuamente las intenciones y los pensamientos de ese corazón. Juzgando. Entonces está continuamente el agua esa, purificando, limpiando ese corazón sensible. Entonces los motivos que lo llevan a obrar es todo lo que está de acuerdo al pensamiento de Dios. Es alguien, lo de limpio corazón, es alguien que está continuamente luchando contra quién, contra el mismo, contra el mundo que le rodea, contra los demonios que intentan seducirnos y tentarnos. Es alguien que está continuamente luchando por obedecer a Dios, porque desea vivir por la voluntad de Dios. Eso no significa que sean personas que no pecan, porque no hay nadie que no peque, pero ellos están continuamente luchando por tener un corazón puro. El 9 dice, y lo leo los dos juntos, el 9 y el 10. No, el 9, perdón, primero. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, en medio de los disturbios, en medio de la agitación del mundo que ha causado el pecado, se encuentran los pacificadores. Y un pacificador, hablando así más burdamente, es aquel que siempre está buscando la paz. Está tratando, vieron que a veces hay conflicto entre hermanos. Y en vez de los hermanos venir y poner paz, parece que van con la nafta y el fosforito a echarle más leña al fuego. No, el pacificador es todo lo contrario. El pacificador siempre trata de resaltar lo bueno, siempre trata de hacer la paz, siempre trata de buscar siempre la paz entre todos, ¿no? Por eso dice que estos pacificadores son llamados bienaventurados. No se olviden que Romanos capítulo 16, versículo 20 dice que nosotros pertenecemos al Dios de paz. En 2 Corintios 13, 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, escuchen, y vivid en paz. Ese versículo es muy interesante. 2 Corintios 13, 11. Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Bueno, tengo montones de versículos, pero no los vamos a leer. A donde dice, habla justamente del Dios de paz, se los digo. Primera de Tesalonicenses 5:23, Filipenses 4:9 y Hebreos 13:20. Y para terminar el último, el 10 y el 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Puede ser laboral, en el trabajo, en el matrimonio, entre los familiares, entre los vecinos, en medio de un mundo que es totalmente injusto. Bueno, los que quieran vivir piadosos justamente padecerán persecución. La palabra de Dios dice que ellos son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, no por la causa del Señor, os vituperen, se burlen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mismos. Porque cuanto más querramos servir a Dios, más calumnias se levantarán, más el enemigo se levantará. Bueno, gozaos y alegraos. El mundo nos corona de lo peor, pero la Biblia dice, gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, hermanos, lo vimos rápido, pero todos estos caracteres deben ser los nuestros hoy en día. Nosotros los cristianos estamos esperando al Señor, no se olviden. Por supuesto que ese sermón del monte fue dirigido más bien a los judíos. Ellos esperan al Rey, nosotros esperamos al Señor. Procuremos, mientras esperamos al Señor, realizar esos caracteres que ya manifestó por adelantado el Señor mientras estuvo en el mundo. Porque de todo esto que leímos, Él fue por excelencia el que lo guardó. Él siempre, hermanos, debe ser nuestro modelo divino. Siempre tenemos que mirarlo a Él, para que nosotros copiemos, para que nosotros seamos como fue el Señor. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, meditar en tu palabra es lo más hermoso que nos puede pasar. Y ver lo distinto que tú haces a aquello que hemos recibido tu naturaleza divina. Qué distinto es el pensamiento del hombre del mundo a tu pensamiento. Qué distinto que tú nos formas y nos haces a aquellos que te pertenecen. Pero gracias, Señor, porque a pesar de que vivimos en un mundo donde todo nos es contrario, nosotros podemos mirar a Cristo y ver lo que Él triunfó, ver que Él caminó en medio de un mundo donde todo se levantó en contra de Él, pero nada le detuvo a poder glorificar tu nombre, a poder ser aquel que vivió para agradarte a ti, a poder ser aquel que vivió totalmente separado y apartado de todas las costumbres y los vicios y las cosas del mundo. Y qué precioso modelo que quedó para nosotros. Y qué precioso es saber que lo que es Cristo será lo que será el mundo mañana cuando tú vengas a reinar, tu Hijo. Por eso, Padre Santo, gracias. Ayúdanos, Señor, a que nosotros también en algo podamos reflejar